Amigos del país, muy buenas noches y bienvenidos a esta edición especial de Telepaís, edición central. Saludamos a nuestras compañeras. Tatiana Segarra nos acompaña en la ciudad de Cochabamba, Natalia Girard en la ciudad de La Paz. Natalia, buenas noches. Buenas noches, saludamos a todo el país y comenzamos con la información en esta edición especial de Telepaís. El gobierno confirmó este domingo 4 nuevos casos positivos de coronavirus. Todos están en Santa Cruz. La cifra total sube a 24 en Bolivia. Bolivia confirma 24 casos de coronavirus. Los últimos 4 están en Santa Cruz. Uno es importado, el segundo fue de contacto y los otros 2 son de contacto local. En el país existen 24 casos confirmados, 151 casos descartados por exámenes de laboratorio y 42 casos que están siendo investigados por laboratorio. Lo más importante es que los 14 primeros casos se dieron en la primera semana, 11 en el brote y 10 en la semana 12. Se realiza el mapeo de las personas que tuvieron contacto con los positivos para determinar si están o no contagiados. Los 4 últimos casos, uno de los pacientes llegó de Londres, Inglaterra, y se encuentra en su 5º día de evolución sin síntomas. Está debidamente aislado. Una paciente de sexo femenino de 27 años que tiene del municipio de Porongo y 2 de ellos que también tienen antecedentes de contacto. Las 4 personas tienen su domicilio en distintos barrios de la ciudad de Santa Cruz, están debidamente aisladas y con el control de sus contactos. Con los 4 nuevos casos en Santa Cruz, el país ya suma 24 pacientes con COVID-19. 13 están en Santa Cruz, 8 en Oruro, 2 en Cochabamba y 1 en La Paz. 151 han sido descartados y 42 aún son sospechosos. Hasta el momento en Bolivia hay 24 casos confirmados de coronavirus en 4 departamentos del país. Les presentamos a continuación la radiografía de estos casos. Coronavirus en Bolivia. Datos oficiales. Hay 4 departamentos con casos confirmados. En Santa Cruz se registran 13 infectados. Este domingo se conocieron 4 nuevos casos, 1 importado de Londres y 3 locales. En Cochabamba se registran 2 infectados. El caso más reciente es de la mujer que llegó de Villazón, frontera con Argentina. En La Paz hay un caso confirmado, que llegó importado desde Madrid. En Oruro se mantienen los 8 casos infectados. En esta ciudad se encuentra la denominada paciente cero, una mujer de 65 años, llegada de Italia. En total se registran 24 casos confirmados, 168 casos sospechosos y 119 casos descartados. Para los ciudadanos que tengan dudas sobre su estado de salud, pueden consultar al call center del Ministerio de Salud. Es el 810-1104 y el 810-1106. También al COEC departamental 814-8139 o al 168. Con los 4 nuevos casos positivos de coronavirus, Santa Cruz eleva la cifra de portadores a 13. Le sigue el departamento de Oruro, que hasta el momento reporta 8 casos positivos. El Ministerio de Salud confirmó 4 nuevos casos de coronavirus en Santa Cruz, departamento que ya suma 3 infectados. De estos últimos, la mayoría son de contagio interno. Por ello, el gobernador advierte lo siguiente. Aquí quiero hacer un acápite importante y hacer énfasis. Ya hemos entrado en el contagio local, como lo dijimos anteriormente. Y de aquí al contagio comunitario es solo cuestión de horas, porque esto se vuelve exponencial. La mañana de este domingo se dio a conocer detalles sobre estos nuevos casos en el departamento y las restricciones más estrictas para evitar contagios comunitarios. 3 varones y una mujer. Oscilan entre los 18 y 27 años. Uno importado que llega de Londres y 3 afectados por el contacto del caso de Porongo. Además, hizo el siguiente llamado a la ciudadanía. De la gravedad de la situación delicada que estamos viviendo, de la concientización y de la responsabilidad
que debe haber de todo. Recordemos que el primer caso positivo se dio en el municipio de San Carlos el pasado 11 de marzo. Posterior a eso se reportaron casos importados de Europa y Estados Unidos. Uno nuevo y de contagio surgió en Porongo y fue confirmado el pasado viernes. Montero aumentó la cifra a 9 casos. Hoy se oficializó un nuevo importado y 3 relacionados al de Porongo, que incrementó la cifra a 13 a nivel local. El director del Servicio Departamental de Salud en Santa Cruz, Marcelo Ríos, informó que Bolivia se encuentra en transición a la fase 4 del coronavirus, que de no frenar los contagios ingresará a la 5, correspondiente al contagio comunitario. Cuando el importado, es decir, el que llegó de afuera, se enfermó aquí y no hizo la cuarentena que debió hacer, en ese momento sale, ¿no es cierto?, la posibilidad del contagio y contagia a sus cercanos. Ese ya viene a ser el contagio que se hace al contacto. Cuando ya hay contaminación o contagio en los contactos, estamos pasando a la fase 3. Pero resulta que el día de ayer se anuncia, ¿no es cierto?, o esta mañana 4 nuevos casos, ¿no es cierto? Estos 4 nuevos casos resulta que son contagios que provienen de un contacto. Entonces ya es la tercera línea. El importado llega, contagia un contacto y este contacto contagia a su entorno. Y por lo general es un tema matemático, exponencial de 1 a 4. Un contacto contagia mínimamente a 4. Por lo tanto, ahora nos encontramos en la transición de la fase 3 a la fase 4, que es el contagio entre contactos para el paso de la transmisión comunitaria. El director del CEDES de Pando confirmó que no hay casos de coronavirus. Los 5 sospechosos han sido descartados. No tenemos ningún caso positivo en el departamento Pando. El director del CEDES de Pando, Kuniaki Murakami, así confirmaba que no hay ningún caso confirmado de COVID-19 en su departamento. Nosotros tenemos un reporte de 5 casos sospechosos, ya 4 descartados. Para el día de hoy, al que continúa como sospechoso, le hicimos la toma de muestras justamente porque presentó un leve resfrío, pero es un paciente que ya prácticamente clínicamente está descartado para coronavirus. El director del CEDES pidió a la población acate la cuarentena total dispuesta por el gobierno nacional y se quede en casa. Que se acate pues esta cuarentena, ¿no? Que se mantenga en su domicilio, que tengan un autocuidado personal, ¿no? Que cumplan con los protocolos de bioseguridad que están siendo emitidos por las redes sociales, por los diferentes WhatsApp, y que por favor no hagan caso a la información del WhatsApp cuando no existe una vocería oficial. Por último, Murakami del CEDES de Pando pidió a la población no caiga en las informaciones falsas que circulan en redes sociales, volviendo a reiterar que en Pando, Cobija, no hay casos de coronavirus. Nos trasladamos en vivo hasta Cobija. Yerko Guevara nos habla de la situación en este departamento. Adelante, Yerko. Daniel, buenas noches. Informar que en Cobija y reiterar que no hay casos de coronavirus y COVID-19. Pero sin embargo vamos a hablar en este momento con el capitán Valentín Alegre Vélez para que nos pueda dar más detalles con respecto ya a los arrestados en esta primera jornada de cuarentena total y el balance que se hace por parte de la policía en Pando. En cumplimiento al decreto supremo 4199, como fuerza pública el comando departamental ha realizado distintos controles en el cual se han arrestado 16 personas, 14 varones y 2 mujeres. Ahora el balance con respecto a esta primera jornada, la población haciendo un porcentaje de un 100%, ¿cuánto lo ha acatado? Consideramos que ha sido una conducta aceptable. Después de la 1 de la tarde que se han realizado los distintos controles, ha habido pocas circulaciones, por eso también que por ahora, hasta el momento, el número es reducido de cantidad de arrestados. Capitán, ¿cuáles las recomendaciones que se le da a la población en Cobija? Querido vecino, querida vecina, recomendamos no nos desesperemos. Los mercados van a estar abiertos conforme establece las excepciones del decreto supremo. Podemos ir a los mercados para poder comprar, lo que evitaría el caos en nuestra ciudad. La policía, militares, Ministerio Público realiza todavía los controles tanto de día como de noche. Así es, todas las instituciones comprometidas con el decreto supremo estamos realizando los controles y por supuesto continuaremos realizando los mismos. Muchísimas gracias. Entonces, desde Cobija, volvemos con usted, Tatiana Segarra, en Cochabamba. Y el Comando Departamental de Cochabamba ha informado y recuerda a la población que el horario para el abastecimiento de la canasta familiar es hasta las 12 del mediodía.
El comandante de la guarnición militar de Cochabamba aseveró que se intensificarán los controles en nuestra ciudad. Aseguró que a pesar de haber un aislamiento total, la gente incumple con la normativa. Se asegurará el abastecimiento de todos estos centros y se realizarán los controles respectivos para verificar que se cumpla lo establecido y no exista el agio ni la especulación. Está permitido la circulación peatonal solo para el abastecimiento de la canasta familiar en un horario fijo de 6 de la mañana a 12 del mediodía. O en las residencias en las que se encuentren durante el tiempo que dure la cuarentena total, pudiendo realizar un desplazamiento mínimo e indispensable por una sola persona por familia en las horas de 7 a 12:00. Tomamos contacto con nuestra unidad móvil que ocurre desde la zona sur de nuestra ciudad. Marcelo Beltrán con los detalles. Así es, en este caso nos encontramos en la avenida 6 de agosto. En este sector se puede observar que el movimiento prácticamente es nulo, pero sí lo que hemos logrado verificar es que existe presencia policial, como efectivos policiales y militares están desplegados en diferentes puntos. Por ejemplo, en este momento se va a hacer obviamente la inspección correspondiente de este vehículo para verificar si es que tiene la autorización o no respecto a los controles que se están registrando en este día, en esta jornada. Ahí estamos observando. Estamos viendo que se ha otorgado una credencial. Bueno, ¿usted está transitando qué haciendo a estas horas? Nosotros estamos trabajando con la limpieza de los hospitales, las clínicas y todo lo que tiene que ver con salud, y por eso tenemos el permiso. Bien, perfecto. Ahí tenemos entonces personal que se ocupa de realizar las limpiezas en hospitales. Bueno, hay muchos vehículos que están circulando todavía, algunos que tienen los permisos, otros no. Bueno, sí, evidentemente en estos momentos están todavía circulan algunos que están haciendo caso omiso la ordenanza y bueno, y algunos tienen autorización también. Bien, perfecto, muchísimas gracias. Este es el movimiento que tenemos entonces acá en la avenida 6 de agosto. Recordemos que todo vehículo y persona que esté transitando y que no tenga la autorización correspondiente, primero va a tener una multa de 500 bolivianos y posteriormente será arrestado por el lapso de 8 horas. Nos trasladamos en vivo hasta el COED en Santa Cruz. Habla el secretario departamental de Salud. La epidemia. Hoy día acaban de reportar 2 pacientes más. Una paciente importada, una mujer de 36 años que llega de España en buen estado de salud. Una señora que es mamá de uno de los primeros afectados, que tiene 69 años. Vamos a internarla, está en buen estado de salud. Esperemos que no se complique. Esa es la situación. Pero yo quiero pedirle a la gente que no se confíe. No vamos a tener 5 casos por día, ni 20 casos por día. Va a llegar el momento en que podemos tener miles de casos en Santa Cruz. Porque la gente no está haciendo la cuarentena como corresponde. Hoy día han estado en canchas jugando fútbol, han estado aglomerados en un mercado, han estado paseando a sus animales, han estado haciendo trotes en los barrios cerrados. Y eso realmente nos pone y nos complica a todos los ciudadanos de este pueblo. Estamos poniendo en riesgo la vida propia y la de toda nuestra familia. La cuarentena debe ser cumplida estrictamente. Es más, hoy día vamos a dar una recomendación sobre el tema de los velatorios, y no estoy hablando de la gente que tenga coronavirus. El velatorio debe limitarse a un máximo de 10 personas de la familia que estén cerca, y si hay más, deben rotar. Eso temporalmente para poder tener distanciamiento social. Tenemos que adecuarnos a la situación que estamos viviendo, que es una situación de mucha crisis sanitaria, y debemos afrontarla con los medios que tenemos. No hay otra posibilidad. Yo quiero agradecer públicamente a la alcaldía municipal, a don Percy Fernández, a la señora Angélica Sosa, que ha puesto a disposición del sistema de salud los hospitales y los centros que tienen en este momento disponibles. Le pido a los vecinos que vamos a habilitar esos centros y nos deben permitir entrar, ponerlos en condiciones, porque es para ellos, es para todos los vecinos. No solamente los que están circulando en la ciudad, sino los del propio barrio.
Necesitamos las camas disponibles, que estén ahora vacías, que tenemos pocos pacientes, para que tengamos las condiciones de atender cuando lleguen los pacientes. Esa reflexión yo quiero hacerle a todos los vecinos, a todas las juntas vecinales, a todos los controles sociales, que no pueden eludir la responsabilidad de tener en sus barrios centros y hospitales para atender a la gente que pueda llegar enferma. Doctor, la mayoría habían 4 casos. Estoy informando de 2 más, es decir, 6 en este día domingo, para tener clara la película, por favor. Con esto completamos 15. Ya estamos perdiendo la cuenta de la hora en que aparecen. Tenemos 15 casos en Santa Cruz, lo que suman 26 en Bolivia. Estos casos acaban de reportar nosotros. Estos últimos casos que nos están reportando, doctor, ¿son jóvenes, adultos mayores? Acabo de decir que una señora que viene y lo tiene importado tiene 36 años y la señora, la mamá de ese afectado, tiene 69 años. ¿Los infectados están en capital Santa Cruz o en provincia de Doctor? Todos están en Santa Cruz. Ahora que la falta de inconsciencia, se ha visto mucho movimiento precisamente hoy día, doctor, ¿qué se les recomienda a estas personas? Hasta ahora hemos acudido nosotros a la reflexión propia, a la responsabilidad, a la toma de conciencia, al miedo que puedan tener de enfermarse. Por favor, que la gente tenga temor y cuide a su familia. No puede ser que un individuo se salga a pasear o jugar fútbol y después vuelva a su casa donde está su esposa, sus hijos, su madre y esté de repente llevando el virus a la casa. Todos deben guardar la cuarentena. Es una cuarentena sanitaria, no es un paro, no es un día de vacación. Entonces yo apelo a la conciencia y si no tendremos que acudir a las autoridades superiores para que se tomen medidas más drásticas contempladas en la Constitución. Secretario, con los datos que usted acaba de informarnos, son 26 casos entonces en el país hasta esta hora. Así es, si se confirman los 11 del país, en Santa Cruz se confirman 15. ¿Maneja la cifra de sospechosos también, doctor? Hay muchos sospechosos, tenemos en este momento 35 porque se han descartado muchísimos, pero quiero advertirle que esto es la calma antes de la tormenta. Viene la tormenta. Viene la tormenta y todos debemos estar preocupados y asustados. Llegará el momento que lo que estamos hablando serán pura estadística, cuando estemos hablando de centenares o miles de casos internados, cuando estemos buscando hoteles o lugares donde internar. Respecto a eso, he recibido una comunicación de la Feria Exposición, poniendo a disposición de todo el sistema sanitario los ambientes de la feria para poder ocuparlos en caso necesario. Hasta ese extremo podemos llegar y yo quiero agradecer a los empresarios, a la Feria Exposición, a esa estructura que en su momento puede ser fundamental para atender pacientes. Así es, muchísimas gracias. Es lo último en cuanto a información, 2 casos confirmados en Santa Cruz, haciendo un total de 26 en nuestro país. Pero tenemos más para usted. Estamos también ahora con conferencia de prensa que da el ministro de Salud en instantes, pero ahora antes, permítame, tenemos un operativo que se realiza en Ciudad del Alto. Ronald Catari, adelante con usted, cuéntenos. Así es, Natalia, buenas noches. Solo hace un momento acaba de terminar un importante operativo en la Ciudad del Alto encabezado por el ministro de Defensa junto a la policía. Han habido varias personas detenidas, al igual que vehículos que estaban circulando sin la respectiva autorización. Estamos con el comandante regional de esta ciudad. Coméntenos cuántos aprehendidos hay, vehículos detenidos, por favor. Muy buenas noches. Evidentemente acaba de terminar el operativo policial militar, donde estuvo a la cabeza el señor ministro de Defensa. Hemos conducido una totalidad de 85 personas, entre varones, mujeres, en estado de ebriedad, entre personas que estuvieron caminando fuera del horario establecido por el decreto supremo. Como también se condujo a estas oficinas de tránsito a 25 conductores infractores, quienes estuvieron circulando por la Ciudad del Alto sin ningún permiso y otros circulando, transportando pasajeros en la vía principal, que es la 6 de marzo. Coronel, estas personas se quedan detenidas de acuerdo al decreto. Evidentemente los que están en conciliación ciudadana se quedan a cumplir las 8 horas.
En este caso de tránsito se van a quedar los vehículos y los conductores podrán irse a sus domicilios, a pesar de que el decreto supremo establece que se deben quedar todos 8 horas. Para estos conductores, las multas son las que van a tener que pagar en los próximos días. Evidentemente, la multa es de 500 bolivianos, establecido en el artículo 7 del decreto supremo, donde se está habilitando una cuenta de recaudaciones de la policía boliviana para que cancelen el monto y sus vehículos sean liberados. Muchas gracias, coronel. Es impresionante el movimiento que se tiene en tránsito de la ciudad del Alto. Personas que han infringido con el decreto, arriesgando la salud del resto de los pobladores que sí están cumpliendo con la cuarentena. Es bastante el movimiento en este lugar. Y recordemos que esta mañana el ministro de Gobierno aseguraba que precisamente es la ciudad del Alto, una de las ciudades más conflictivas. Algunas zonas, por supuesto, que han tenido vecinos que no estaban de acuerdo en cumplir con estas disposiciones del gobierno central, precisamente para detener, para frenar los contagios del coronavirus. Esta es la información desde la ciudad del Alto, Natalia. En el país se instalarán 300 camas de terapia intensiva en las próximas semanas. Se prevé que menos del 5% de los infectados con coronavirus necesiten de ese servicio. El ministro de Salud señaló este domingo que gracias a la cooperación extranjera y acuerdos del gobierno, en las próximas semanas llegarán al país 300 equipos de terapia intensiva que irán destinados a la atención de pacientes con coronavirus. En Bolivia existen 35 unidades que apenas cubre el 10% de la demanda. La presidenta Yanina Áñez ha hecho personalmente las gestiones para que por lo menos en el país contemos de 300 ventiladores, de 300 unidades. Esta distribución también va a ser de acuerdo a la población y a las necesidades que se tengan. Los médicos de La Paz señalaron el pasado viernes que en el departamento apenas existen 17 unidades de terapia intensiva y por tal motivo sería difícil enfrentar el coronavirus. En este momento nuestras ciudades tienen las unidades de terapia intensiva suficientes y al contrario estamos haciendo un equipamiento. Lo que en 14 años no se dispuso para una emergencia como esta, estamos haciendo en este tiempo. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, del total de los infectados con coronavirus, el 80% lo supera como un resfrío. Sin embargo, el 5% necesita cuidados médicos como terapia intensiva. Vamos con lo último y lo anunciado. El ministro de Salud brinda una conferencia de prensa a esta hora. Estamos en vivo en la Casa Grande del Pueblo. Miguel Ángel Paredes está en el lugar. En efecto, compañeros, nos encontramos acá en la Casa Grande del Pueblo, 20 horas con 21 minutos. Comienza la conferencia de prensa del ministro de Salud, Aníbal Cruz. Ministro, lo escuchamos, por favor, ministro. Estamos en vivo para Unitel. Bien. Muy buenas noches. El Ministerio de Salud comunica a la población boliviana que hasta horas 18 del día de hoy, 22 de marzo del presente año, se han reportado 3 nuevos casos positivos de coronavirus, COVID-19. Uno de ellos es un caso en Santa Cruz, paciente femenina de 36 años de edad, procedente de Madrid. Es un caso importado. Ella se encuentra aislada en su domicilio desde el día 14 ha comenzado sus síntomas. Este es un caso importado. La segunda paciente, también en la ciudad de Santa Cruz, es una paciente también que está aislada, estable, paciente de 69 años de edad, que es transmisión local, paciente importada de Brasil, la que transmite su hija. También el otro caso positivo es en la ciudad de Cochabamba. Es un paciente de 61 años de edad que tiene una bronquitis crónica y también es transmisión local de un contacto de un paciente importado de España. Según reportes de Cenetrop, para el día de hoy, 21
a 22 de marzo se obtuvieron 52 resultados, de los cuales 52 resultados negativos, habiendo sido descartados de COVID-19. Solamente para el día de hoy, 3 casos positivos, los 2 de Santa Cruz, 1 de Cochabamba, haciendo el número de 27 pacientes confirmados, sospechosos 30 y descartados 201 pacientes. También decir de que el call center el día de hoy ha atendido 3.061 llamadas, teniendo un acumulativo de la semana de 26.000 llamadas. Nuestra tarea es evitar que la transmisión del COVID se extienda a nivel comunitario, de manera sostenida, lo cual provocaría altos índices de casos positivos, con marcado ausentismo laboral, con mayor compromiso del estado de salud y alta capacidad de contagio masivo. Es por eso que debemos extremar las medidas de prevención y cuidado. Hasta la fecha, son 4 los departamentos: Santa Cruz, Oruro, Cochabamba y La Paz. Llamo a la reflexión a la ciudadanía en general a extremar las medidas de distanciamiento social y cumplir correctamente con el lavado de manos y la cuarentena establecida por el gobierno nacional. La cuarentena total para frenar esta curva ascendente del coronavirus. Estamos explorando todos los extremos y todos los esfuerzos para contar la transmisión con medidas drásticas que implican alto sacrificio para todas las familias bolivianas. Sin embargo, si la población no toma conciencia de su responsabilidad para consigo mismo, su familia y su comunidad, los esfuerzos realizados no tendrán los resultados esperados. Esta lucha es de todos, con todos, por cada habitante de Bolivia. Nos interesa cuidar especialmente la salud de nuestros adultos mayores, enfermos de cáncer y otras enfermedades debilitantes, así como de los niños y mujeres embarazadas, que son los grupos de mayor riesgo, pero tampoco descuidamos a la población en general. Ayudémonos entre todos. Rogamos, por favor, que cualquier paciente con síntoma o que esté relacionado al coronavirus llame a nuestras líneas gratuitas 810-1104, 810-1106, que estaremos atentos atendiendo las 24 horas del día. También el día de hoy hemos tenido reuniones importantes con el alcalde de la ciudad de La Paz, con la alcaldesa del Alto, con el gobernador de la ciudad de La Paz, para tomar todas las medidas de previsión, tanto en el reparto de víveres como en el cuidado. Indicar que también están alojados en 2 albergues en cuarentena voluntaria un grupo de repatriados que han llegado del Perú, estando al momento sin sintomatología aparente. Los ministros de todo el gabinete, el día de hoy nos hemos desplazado a los 9 departamentos para ir y atender las distintas demandas, y nuestro ministro de Defensa ha estado en las fronteras recorriendo para también ver la situación de la migración que existe y los cuidados necesarios. El ministro de Obras Públicas, con mi persona, hemos estado en la ciudad de Cochabamba también viendo alguna infraestructura que podríamos de alguna manera ya en forma inmediata presentar a los departamentos
para que de alguna manera también se pueda sostener esta epidemia. Repito, pido a la población de Bolivia que nos cuidemos. Pido este aislamiento general, esta cuarentena total, que sea de recogimiento. Esta cuarentena debe ser de cuidado y no salir a hacer otro tipo de actividades a la calle o a los parques. Deben permanecer en casa, quédense en casa, cuidemos a los niños, cuidemos a los adultos mayores. Ministro, buenas noches. Miguel Ángel Paredes de la Red Unitel. Al margen de las medidas de prevención en el ámbito rural comunitario, ¿qué otras se están implementando? Gracias. Se están haciendo todas las medidas preventivas, se está comunicando y coordinando con todos los gobiernos departamentales, las Fuerzas Armadas y la policía para que el aislamiento sea estricto. Es importante de ir a los centros de abasto una sola persona por familia. Hemos visto todavía en algunos centros la aglomeración de personas. Mantener el distanciamiento de persona a persona. Y por último, el uso lavado estricto de las manos, el uso de barbijo en personas sintomáticas y de la misma manera el uso del alcohol en gel. Estamos en una medida extrema. Tenemos en relación al continente un número todavía no significativo y creemos y pretendemos que con este sacrificio de las familias bolivianas podemos nosotros de alguna manera contener el ascenso alarmante que tienen nuestros países vecinos. Ministro, buenas noches. John Guzmán de la Red Bolivisión. Ministro, si bien el gobierno está dando las pautas para que la gente, la ciudadanía en todo el país pueda cumplir con estas disposiciones, las normativas, como por ejemplo el uso de gel, no aglomeraciones y mucho más, lamentablemente cuando sale la gente a este tipo de espacios, como por ejemplo desde la mañana hasta mediodía para comprar algún tipo de alimentos, no se cumple, por ejemplo, el hecho de que salga una persona por familia. Segundo, no hay el distanciamiento que pueda haber entre personas de 1,5 metros a 2 metros, que es lo recomendable. Y tercero, en la disposición que hizo conocer la presidenta del país, dijo que para cumplir este tipo de disposiciones se va a acudir a las Fuerzas Armadas y a la policía en rigor a la ley. Se ha visto en Oruro, en la ciudad del Alto, que lamentablemente hay personas que están agrediendo a la policía boliviana y han roto incluso vehículos, han destrozado algún tipo de material que usa la policía boliviana. ¿Qué se va a hacer con esta población que está poniendo en peligro al resto de los 11 millones de bolivianos que lamentablemente no se está cumpliendo, ministro, por favor? Lamentablemente estamos peleando con un enemigo invisible. Y si no tenemos la conciencia nosotros de enfrentar a este enemigo con disciplina, lastimosamente estamos haciendo un daño y un atentado a la salud pública. Por tanto, el decreto supremo dice claramente, se va a proceder al arresto por 8 horas, se va a proceder a una multa de 500 bolivianos y si es necesario hacer una implicación penal por atentado a la salud. No es amedrentamiento, es que las condiciones en las cuales nuestra Policía Nacional, el Ejército, ha salido a las calles y llama de sobremanera la atención la unidad de todas las autoridades. Ahora no existen colores políticos, somos todos los bolivianos contra este enemigo invisible y la población debe tener la tolerancia porque lo único que vamos a hacer es exponer a nuestras familias, exponer a nuestros hijos y a nuestros seres queridos. Es responsabilidad de los bolivianos y quien se encuentre responsable de transmitir por su irresponsabilidad ante la sociedad, el gobierno no va a medir y escatimar esfuerzos en sancionar.
Muchas gracias. Ministro, por favor, buenas noches. Para Medicina, el rescate de la red ATV. Estamos en vivo, si nos puede colaborar. Vamos con lo último, luego de esta conferencia de prensa que dio el ministro de Salud. Bolivia tiene 27 casos confirmados de coronavirus. Solo hoy se anunció 9 casos, 6 en Santa Cruz y 1 en Cochabamba. Se quiere evitar un contagio masivo, por lo que piden distanciamiento social y cumplir con la cuarentena. Los departamentos que tienen casos confirmados de coronavirus son Santa Cruz, Oruro, Cochabamba y La Paz. Toma en cuenta estas recomendaciones: distanciamiento social y respetar al 100% la cuarentena. Y hablando del tema, las autoridades de gobierno piden respetar las disposiciones de la cuarentena. La policía y militares están haciendo los controles y anuncian multas y sanciones. Como la causa es de todos, todos debemos estar en casa. Y a los que no quieran, seguramente tendremos que tomar las medidas necesarias para que así lo sea. De esa forma, el ministro de Defensa pidió a los bolivianos acatar las disposiciones de la cuarentena en el país. Señala que se está convocando a las fuerzas policiales y militares para realizar los operativos de control y evitar un contagio masivo del coronavirus. Las Fuerzas Armadas, la policía, todos estamos arriesgando nuestras vidas para que se queden en casa. No podemos jugar con esto. El decreto 4199 por la emergencia del coronavirus dispone detención de 8 horas para quienes incumplan las disposiciones y una multa que será depositada a cuentas de la policía. Aquellos que falten a la norma también serán sujetos a procesos penales. El decreto impone un arresto de 8 horas y una multa de 500 bolivianos que deberán ser depositados en cuentas de la Policía Nacional para poder ser liberados. Entonces se va a ejecutar eso al pie de la letra. Los expertos epidemiólogos del país han señalado que se espera que el pico más alto de infecciones de coronavirus se dé entre la segunda y tercera semana de abril. El gobierno busca evitar la mayor cantidad de contagios con la cuarentena total que rige desde este domingo. Amigos, llegamos al final de este Contacto Nacional. Gracias a Tatiana Segarra desde Cochabamba, Natalia Girard desde la ciudad de La Paz. A continuación, los datos del tiempo. 27 grados. Estos fueron los datos al tiempo. Si usted muy bien informado en Telepaís Central. Las noticias más importantes registradas en esta jornada de domingo. A continuación, los titulares en Telepaís. Autoridades del municipio cruceño lamentaron que se registró un alto índice de incumplimiento de la cuarentena en varias zonas de la ciudad. Piden tomar conciencia. Capturaron a 7 ciudadanos brasileños intentando cruzar el arroyo Bahía hacia su país, evadiendo los controles. La gobernación busca ampliar la cobertura de sus líneas de consulta por el coronavirus. Al día recibe un promedio de 200 llamadas. De acuerdo al CEDES, el departamento se encuentra en la 4ª etapa de contagio del coronavirus. Temen ingresar en la 5ª etapa, que es la comunitaria. Latinoamérica refuerza sus controles. Los casos de coronavirus van en ascenso. En Brasil se lamenta la muerte de 13 pacientes. El cierre de fronteras afectó a turistas de varios países. Este es el caso de 300 turistas en Perú que quedaron varados en el aeropuerto de Lima. Si usted presenta tos o necesita estornudar, no use las manos para taparse la boca al toser. Nunca use la parte interior del codo. Además, si está presentando síntomas como tos y estornudos, es recomendable que haga uso del barbijo y mantenga distancia prudente para interactuar con otras personas. Más de 1 metro es recomendable. Cuidémonos, la prevención depende de nosotros. Acompáñenos a una pausa en Telepaís. ¿Y cuando retornemos?
Estas imágenes fueron captadas en Arroyo Bahía, frontera entre Bolivia y Brasil, donde brasileros cruzaron a su país para evitar el control de fronteras bolivianas. El comandante de la guarnición militar de Pando, contraalmirante Edgar Alvarado Villarroel, así lo informó. Ellos estaban retornando a su país, pero como no tenían en algún momento, algunos ya estaban pasados del tiempo. Ustedes saben que cuando tiene unos 3 o 2 meses para ingresar y renovar su salvoconducto, algunos de ellos no lo habrán hecho, entonces tenían multas, en este caso pecuniarias, para cancelar. Y una de las estudiantes que se ve en el video incitó a otras 6 o 7 personas para poder cruzar por el lugar no autorizado, el Arroyo Bahía. Obviamente ya se tienen las fotografías y también se va a coordinar con las autoridades competentes, en este caso si es un delito, con el Ministerio Público, y si es una contravención, con la sanción correspondiente que amerita. El contraalmirante anunció que se va a reforzar el patrullaje en fronteras para evitar esta situación, aunque sí manifestó que fueron identificados estas personas que se ven en el video. El comandante departamental de la policía recalcó que no se puede circular ni en bicicleta. Advirtió que los controles serán rigurosos con sanciones de arresto y multas. Vehículos llenos de personas, gente en bicicleta y realizando deportes son acciones que fueron observadas por la policía en esta jornada. El comandante informó que quienes no respeten la cuarentena serán sancionados. Quiero ser enfático y claro. La cuarentena es para permanecer en el hogar. Y si va a salir alguna persona de nuestra familia, solamente está autorizada una sola persona para poder circular, ya sea a un mercado, a una farmacia o a un lugar donde sea por urgencia. Las sanciones son 500 bolivianos, el arresto de 8 horas, y si infringen o se resisten y siguen atentando contra nuestra salud pública, van a ser objetos de un proceso penal. Añadió que la policía, con todo su equipo logístico, va a patrullar las calles para que se acate esta cuarentena total a nivel nacional. Llegan estas imágenes al sector Yo Periodista de cómo lucía la ciudad en esta primera jornada de cuarentena total desde el Cuarto Anillo entre Avenida Virgen de Cotoca y Avenida Brasil. Vecinos de Yapacaní reportan que no se estaría respetando el decreto supremo de cuarentena total en esa localidad. La circulación vehicular es normal. Un vecino denuncia que en la avenida Suárez Arana niños y jóvenes salieron a las calles a jugar fútbol incumpliendo la cuarentena. El director del mercado mayorista Abasto advirtió con sanciones económicas, además de procesos penales para las personas que especulen con los precios. El municipio cruceño pide a la población denunciar a la línea 812-5700 cualquier tipo de sobreprecio de productos en mercados y supermercados. Carol Vizcarra, directora del mercado mayorista Abasto, aseguró que no existe razón alguna para especular con los precios de los productos de primera necesidad de la canasta familiar. El gobierno municipal tiene que garantizar a la población que los sobreprecios no se tienen que dar en los mercados. Es un delito penal inclusive cuando las personas cometen este delito. De confirmarse algún sobreprecio en los mercados, él o los responsables podrían recibir las siguientes sanciones. En cuanto nosotros recibamos la denuncia, vamos a ir al puesto de donde se está haciendo esta mala acción y vamos a proceder de acuerdo con cuáles son las normas. Tiene desde multa, tiene el cierre y tiene también que hacer la denuncia a la fiscalía para que se proceda con todo lo dispuesto dentro de la ley. Cuando hay una especulación está entre 1 a 10 años de reclusión. El delito es el agio y la especulación. A este trabajo en los principales mercados de Santa Cruz se suma un número considerable de guardias municipales que ayudarán a que se evite cualquier tipo de especulación. Lo que se quiere es que se pueda controlar el tema del precio y del mal estado o buen estado de los productos con la Guardia Municipal. Tendríamos cerca de 700 a 800 guardias para cubrir los principales centros de abastecimiento.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Carlos Méndez, informó además sobre los controles que se hizo en esta jornada en la zona del zoológico en coordinación con la policía, donde se detuvo a varias personas en el interior de un local consumiendo bebidas alcohólicas. Hemos procedido a clausurar, a desalojar, tratándose de la persona que sea, pero hemos desalojado. Si se encuentran bebidas alcohólicas, chicha, cualquier tipo de bebida, pues se decomisa y hemos clausurado inmediatamente. Nos ha acompañado la policía, nos ha acompañado la fiscalía. Las autoridades municipales confirman que los controles en los mercados serán permanentes durante la cuarentena. El secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación garantiza el abastecimiento de alimentos. Además, comunicó que la distribución está asegurada debido a que los camiones con productos no necesitan pase de circulación. Mercados serán abastecidos normalmente. Desde la Gobernación nos informan sobre el plan para evitar desabastecimiento en cuarentena. Para que tanto las fuerzas del orden dejen transitar esos camiones cargados con alimentos e insumos, pero además que también los camiones vacíos puedan retornar a continuar haciendo esa labor de abastecer los mercados de Santa Cruz y del país. Santa Cruz produce al día 300.000 pollos. Eso, de hecho, no solamente es para Santa Cruz, es para el país. 350.000 litros de leche día también se garantiza para que Santa Cruz se abastezca. 430.000 toneladas métricas de carne, 4.8 millones de huevos, en fin, todo aquello que produce esta región generalmente productora de alimentos van a llegar a Santa Cruz y al país. Fue claro al remarcar que los camiones transportadores de alimentos no necesitan pase de circulación. Trabajo coordinado con la policía boliviana para apoyar la distribución normal de productos en mercados. Este es un mensaje de la Alianza Informativa Latinoamericana, unidos por la noticia. Desde México hasta Argentina. Un mismo mensaje. Está en tus manos. Quédate en casa. Podemos ayudar a combatir el contagio. Es por responsabilidad. Por solidaridad. Entre todos podemos detenerlo. Entre todos podemos parar el COVID-19 en nuestra América. Solo necesitas hacer una cosa. Quédate en casa. Y lávate las manos con agua y jabón. Cuídate y cuida a los que amas. Este es un mensaje de la Alianza Informativa Latinoamericana, unidos por la noticia. En varios países de Latinoamérica han aumentado los casos de COVID-19, por esto han adoptado distintas medidas de seguridad. A continuación le presentamos un informe. En la República Dominicana se reportó este domingo un pico en la propagación de la pandemia, al incrementarse los casos de 112 a 202 en las últimas 24 horas. Para hoy domingo, las calles han amanecido relativamente solas. Este llamado del presidente, esta cuarentena nacional obligatoria, tiene algunas excepciones. Medios de comunicación, elementos de la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada. Una persona por familia tiene autorización de circular cuando sea necesario ir a abastecerse a los mercados o supermercados de alimentos o cualquier producto de primera necesidad. 117 contagiados es el último reporte del gobierno de Costa Rica con relación al COVID-19. También las autoridades de gobierno anunciaron que no se descarta hacer cierres en gasolineras que irían de 10 de la noche a 6 de la mañana. En un despacho exclusivo desde Florida, Estados Unidos, José Pernalet, de nuestro canal aliado La Voz de América, actualiza los datos del COVID-19. La situación de COVID-19 en el estado de Florida continúa generando cifras alarmantes. Durante las últimas declaraciones de parte del gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, ha afirmado que más de 800 personas han resultado positivo con el contagio de coronavirus. Además, se registra hasta la última declaración proporcionada por este alto funcionario, 13 personas fallecidas. Se trata de una situación que poco a poco aminora la presencia de personas en las inmediaciones. El tránsito vehicular es notablemente afectado, no solamente en avenidas, sino también en las principales autopistas del sur de Florida. Hemos registrado incluso en recorridos que se han desarrollado durante las últimas horas como icónicos lugares como la calle 8 está completamente desolada.
Además, comienza a entrar en vigencia con mayor vigor la medida de cierre de parte del condado de Miami-Dade de parques y playas. Hemos visto cómo incluso se ha dispuesto la colocación de patrullas y oficiales uniformados del Departamento de Policía del condado de Miami-Dade para garantizar que ninguna persona entre a algunos parques. También hemos visto cómo de manera espontánea también muchos deportistas, corredores, ciclistas aprovechan los lugares de esparcimiento, los pocos que quedan disponibles, para tratar de disipar un poco lo que es la presión de la cuarentena establecida a nivel mundial. Si bien es cierto, se recomienda quedarse en su casa, hemos visto cómo familias enteras acuden a los balnearios, incluso para bañarse en las playas y también para realizar actividades físicas al aire libre. Hay que mencionar también que las autoridades locales han anunciado el cierre de la entrada y salida hacia los Cayos de Florida, una zona completamente impactada por lo que representa esta pandemia. Es el reporte, soy José Pernalete de La Voz de América en Miami para Telepaís. Se reportaron más de 13.000 casos de coronavirus en Sudamérica. De esta cantidad, la tercera parte se encuentra en Brasil. Cifras del coronavirus en Sudamérica. Brasil es el país latinoamericano con más muertes hasta el momento. Tiene 18, mientras que los casos suman a 1.095. Argentina tiene 4 muertes y 158 casos. Chile tiene 1 muerte y 537 casos. En Perú hay 5 muertes y 318 casos. En Colombia hay 2 muertes y 196 casos. En Ecuador 7 muertes y 506 casos. Mientras que en Venezuela hay 0 muertes con 70 casos confirmados. En Uruguay tampoco registran muertes y tienen 110 casos. Mientras que Bolivia tiene 24 casos sin muertes hasta el momento. Denuncian a través de nuestro sector Yo Periodista aglomeración en el mercado Germán Moreno de Montero. Vecinos del Tercer Anillo, Avenida Francisco Mora, denuncian el peligro de una barda a punto de desplomarse. En Cotoca denuncian que los mototaxistas trabajan con normalidad en este primer día de cuarentena nacional. Si usted presenta tos o necesita estornudar, no use las manos para taparse la boca al toser. Nunca use la parte interior del codo. Además, si está presentando síntomas como tos y estornudos, es recomendable que haga uso del barbijo y mantenga distancia prudente para interactuar con otras personas. Más de 1 metro es recomendable. Cuidémonos, la prevención depende de nosotros. Y la gobernación incrementa sus líneas para atender llamadas de emergencia relacionadas al coronavirus. Hasta el momento han recibido 2.500 llamadas, un promedio de 200 por día. El intenso tráfico de llamadas al centro habilitado por la gobernación para atender los llamados de la población relacionados al coronavirus ha obligado a los responsables de salud a incrementar su capacidad de 2 a 6 líneas telefónicas. Estas líneas nos permiten justamente recibir las dudas de la población y lo más común y lo que la gente está preguntando en estas, al inicio de 200 llamadas diarias y hasta la fecha más de 2.500 llamadas que hemos recibido. Estoy con fiebre, me siento así, entonces para sacar la duda y evitar que incluso vayan a un centro de salud, nuestro personal tiene primero un registro que hace de las personas que llaman, teléfono, dirección, nombre completo. Según el director del CDC, esta capacidad será ampliada aún más. Hace 2 días hemos triplicado y tenemos 6 líneas, que actualmente hay 6 personas, ustedes las ven aquí. En total es un ejército de 36 personas que maneja este call center y ya otra vez hemos quedado saturados de llamadas, entonces estamos aumentando más líneas telefónicas. Esperemos llegar entre mañana y pasado a tener 11 líneas. El centro de llamadas funciona con personal especializado que sigue estrictos protocolos para identificar los casos que podrían resultar sospechosos de contraer el virus.
la ficha epidemiológica, cuando llena ese protocolo con las preguntas que le hace, puede determinar si el caso lo descartamos de que no puede ser coronavirus o que puede ser un sospechoso de coronavirus. Hemos captado a muchas personas, contactos, ¿no es cierto? Y personas, incluso un importado de lo que hemos recibido y quedado confirmado, hemos captado a través del call center. La autoridad de salud pidió a la población identificar las líneas telefónicas que correspondan a sus problemas para evitar saturaciones. Si queremos policía, debemos llamar al 110. Si queremos bomberos, llamamos al 180, ¿no es cierto? Si queremos ambulancia, debemos llamar al 160. Entonces, existe una gama en Santa Cruz de números que debemos los ciudadanos aprender a utilizarlo. Este trabajo, según las autoridades, es muy importante para identificar los focos de infección en diferentes zonas de la ciudad. Los servicios básicos de salud y alimentación funcionarán de manera normal durante la cuarentena. Otros servicios, como la banca, tendrán un horario restringido. ¿Cómo funcionarán los servicios básicos durante la cuarentena? Atención en los bancos. Desde este lunes 23 de marzo, las entidades financieras atenderán desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Los cajeros automáticos contarán con efectivos para su transacción. El Banco Central de Bolivia y la ASFI garantizan la circulación de moneda en todo el país. Atención en hospitales. Los centros de salud y las farmacias de todo el país atenderán con normalidad. Podrán salir de sus casas las personas que necesiten atención médica. La cadena productiva no se detiene. Fábricas, centros de producción y el transporte de alimentos funcionarán normalmente. Personas que tengan tiendas de barrio o trabajen en mercados o supermercados pueden circular de 6 de la mañana a 1 de la tarde. El transporte queda suspendido. La circulación de vehículos públicos y privados queda suspendida. Pese a esta disposición, los surtidores desarrollarán sus actividades de manera normal. Hay cuarentena total en el país y mañana lunes no habrá ningún tipo de transporte ni privado ni público. Joselio Alba se encuentra en un punto de la ciudad. Joselio, ¿qué vehículos sí pueden circular para que los ciudadanos vayan conociendo esta información? Solo pueden circular, Daniel, los vehículos oficiales, las ambulancias, también los vehículos de la policía boliviana, la policía militar, las Fuerzas Armadas. Esta es la avenida, la doble vía La Guardia, segundo anillo, para mostrarle este panorama en este momento. La gente que está en sus casas, recordarles el horario restringido de las 12 del mediodía en adelante está totalmente restringido la circulación. Solo la gente va a poder salir a pie al supermercado, al mercado, al centro de abastecimiento más cercano para poder hacer las compras, alistarse entonces, tomar nota. Desde mañana a las 7 de la mañana hasta el mediodía se podrá salir. Un miembro de cada familia podrá ir al mercado, al supermercado, a hacer las compras, a tratar de abastecerse para no estar saliendo todos los días, para evitar aglomeraciones. Esta avenida, recordando, en días normales es totalmente lleno, incluso hasta esta hora hay transporte público en días normales, pero recordarles que estamos en cuarentena y no hay transporte público, no hay transporte privado. El día de mañana de la misma manera no habrá. Hay que tomar las previsiones, salir con tiempo, ir al mercado más cercano para hacer las compras y así evitar contagios en la zona, evitar que se propague el coronavirus y así también proteger a las familias. Este es el panorama que tenemos en el segundo anillo de cara a la avenida Tomás de Lezo. De la misma manera, la gente que está acatando la cuarentena, la policía está realizando y continúa los rastrillajes, los patrullajes con todo su equipo logístico, y persona que sea sorprendido caminando, realizando algún tipo de ejercicio, incluso hay gente que ha salido con animales en esta jornada y circulando sin pase de circulación, será trasladado a tránsito con multas y arresto de 8 horas. Hasta aquí la información en esta edición especial de Telepaís Central en domingo. Amigos, les recordamos que mañana temprano, desde las 6 de la mañana, tendrá toda la información que necesite en la revista y posteriormente a lo largo del día nuestras ediciones especiales de Telepaís. Permiso.